La población mundial sigue creciendo y en 2050 habrá 9.700 millones de habitantes en la Tierra. Para alimentar a todos ellos, se estima que la producción de alimentos tendrá que aumentar un 70%. La industria alimentaria ya trabaja en formas de afrontar dicho reto y los nuevos alimentos, Isabel, no tengo muy claro que sean muy apetecibles. Bueno, para gustos la comida, ya que juzguen ustedes mismos, lo que sí que queda claro es que están bastante alejados de aquellas escenas que nos presentaban en las distopías de gente comiendo, alimentándose mediante pastillas o mediante tubos. Y hoy María Oliván, nutricionista, muy buenas tardes, vamos a comprobar esto, ¿no? Nada que ver con esas escenas. Efectivamente, Isabel, yo creo que al final alimentarnos de pastillas es algo que no nos va a gustar a nadie, entonces hay que intentar conservar algo de la alimentación tradicional. Sí que es verdad que pensar en insectos o pensar en algún tipo de alimentación más en polvo nos echa un poquito para atrás, pero hay que abrir la mente y hay que darle una posibilidad si es necesario. De todas formas, sí que ha cambiado mucho la alimentación respecto a la que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos en un momento dado, ¿no? Y me imagino que a ellos les hubiera supuesto bastante shock en un momento dado pensar en comer, por ejemplo, sushi, que ahora es algo como muy habitual, ¿no? Y hace 50 años, pues claro, era algo que ni nos imaginábamos por estos lares. Efectivamente, sí. De hecho, yo creo que todavía las personas mayores eso del sushi lo ven un poquito como no de extraterrestres, pero sí que no entra dentro de la comida tradicional. Tú vas a comer a casa de tu abuela y no te va a hacer sushi, te va a sacar el puchero pues de lentejas, de rancho, de paella o de lo que sea. Sí, ha cambiado. No sé si los aragoneses creen que en un futuro va a cambiar todavía más o piensan que más o menos nuestra mesa, nuestros platos van a seguir bastante parecidos. Vamos a verlo. Yo creo que no. Que por suerte aquí en España se come muy bien y tenemos buena gastronomía y vamos a mantener un poco lo que tenemos actualmente. Puede ser que evolucione, pero será bastante parecido a lo que ya tenemos. Espero que no. Bichos no, por favor. Lombrices, moscas... No. Puede ser que sí, porque yo qué sé, hay que innovar también, pero no sé si acaba solo una dieta llena de insectos, no me la imagino, la verdad. No creo. Buah, pues la verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que a lo mejor se promoverá más el tema de las barritas energéticas quizás y ese tema, yo creo que va más por ahí encaminado. Yo creo que la esencia de la comida está mantenerla ahí, ¿no? Con los cocineros y demás, y ya nos vamos a inteligencias y optimización y demás, vamos a dejar de disfrutar de las cosas buenas. La esencia de disfrutar de la comida que no se pierda, nos decían, eso es lo más importante, pero sí que es cierto que algo va a cambiar y de hecho vamos a ir estudiando uno a uno esos alimentos que se prevé que consumamos en mayor abundancia en el futuro. Uno de ellos, Silvia y María, son las algas, ¿no? ¿Lo verde va a continuar estando tan presente como ahora en nuestros platos? Yo creo que incluso más, quizá más el tema de las algas, que a día de hoy no está tanto dentro de la comida que solemos hacer, sí que va a establecerse, pero también podemos mantener frutas, hortalizas, verduras, sobre todo frutas tropicales también, que ahora se han puesto tan de moda, también vamos a mantenerlas. Los cereales, por ejemplo, son otra de las cuestiones que no dejarán de consumirse, pero sí que puede cambiar un poquito el tipo de cereal, porque ya en nuestra dieta estamos incluyendo el trigo sarraceno como algo muy habitual, cereales como la quinoa, que quizás antiguamente no se consumían tanto. ¿Va a cambiar este tipo de consumo? Efectivamente, se ponen de moda otros cereales que quizás son más interesantes a nivel nutricional, ¿vale? Lo que nos interesa es encontrar alimentos que tengan una mayor densidad nutricional, mayor antioxidantes y entonces beneficiarnos de sus nutrientes. Efectivamente. ¿Qué otros alimentos vamos a terminar consumiendo más adelante? Porque nos hablabas antes de un cambio en cuanto a las frutas. Sí, bueno, yo creo que al final nos vamos a decantar por los insectos, por la carne artificial y por todo aquello que sea más sostenible para el planeta. Al final, la cantidad de agua que utilizamos en estos nuevos alimentos sería menor la cantidad de tierra que se necesita a lo mejor para la producción de insectos y entonces sí que vamos a ir un poquito encaminados hacia allí. Claro, pero en un momento dado también haría falta más volumen de insectos para poder saciarnos. Entonces, lo de los insectos, sí, pero claro, sigue siendo sorprendente. Es que yo creo que tú lo piensas de tomarte el insecto como tal y al final lo que van a hacer va a ser harina de insecto, barrita de insecto y alimentos con ese insecto. Yo creo que al final que ponerte el escarabajo en el plato es algo que no nos va a agradar a nadie, pero si no nos cuentan que es insecto y nos dicen las propiedades que tiene. ¿Y qué insectos, por ejemplo? Pues mira, el escarabajo ya se está trabajando, la oruga,
el saltamontes, en Asia, en África, en América Latina, eso ya se está consumiendo. De Entonces, eso al estoy final, yendo muy al futuro porque vamos a verlo en un momentito. El tema de los insectos vamos a tratarlo hoy muy ampliamente porque es una opción que, como nos comentaba María, no se trata de poner el insecto en la mesa, pero bueno, más o menos bastante parecido, ¿eh? Pero no queremos pasar por alto el tema de la carne. ¿Cómo es eso de que se puede fabricar en un laboratorio? efectivamente, lo que hacen es coger células de algún animal vivo, seleccionan las células madre y crean esa masa muscular con proteínas. Entonces, yo creo que por ahí también va a ir un poquito la alimentación del futuro. Pues Habrá que probarla. Habrá que probar de todo, no nos negamos a nada. Si os parece, retomamos el tema de los insectos. Sí, que me habéis porque- dejado con los dientes largos. ¿Verdad que te apetece merendar un poquito de insecto? Me apetece saber. Pues yo creo que no es ironía porque ya verás qué buena pinta tienen estas barritas hechas con insecto. La FAO avisa, cada vez somos más en el mundo, necesitamos más alimentos. Que se espera que seamos 9.700 millones de personas en 2050 y del incremento del consumo de proteína no va a haber suficiente proteína para alimentar al mundo, con lo cual invitaban a la comunidad científica a investigar en fuentes de proteína alternativa como podía ser la proteína de insectos. Así nació el proyecto. Creamos Insectopía para explorar un poco el potencial de los insectos como fuente de alimentación. ¿Qué insectos? Empezamos a trabajar con grillos y con tenebrios, pero era un poco incompatible criar las dos especies en el mismo espacio. Entonces al final nos decantamos por el tenebrio porque es como mucho más versátil, puede ir a alimentación humana, alimentación animal, y formulamos dos alimentos para animales, ya que en aquel momento la legislación no permitía comercializar alimentos para alimentación humana. Ya podemos consumir productos elaborados con insectos, así que tras los snacks para perros y el pienso para gallinas ponedoras, Hemos desarrollado unas barritas energéticas, 3 formulaciones, 2 que son dulces y una salada, orientadas a deportistas. os presentamos a nuestra nueva fuente de proteína. Tenemos los escarabajos, que son los reproductores, que se entierran en el sustrato y cada cierto tiempo van poniendo huevos, que nosotros recogemos y los metemos en la incubadora y de ahí salen las larvas, que están aquí. Las larvas son lo que nos interesa nutricionalmente, ¿vale? Por su composición de proteínas, aminoácidos, sales minerales. Las larvas a los 2 meses o 3, en una parte las utilizamos para el consumo humano o animal y otra parte las reservamos para que crezcan, maduren y se conviertan en pupas, como las que tenemos aquí. ¿Y qué comen? Los tenebrios se alimentan de sustrato que hemos desarrollado a base de cereales y residuos de productas agroalimentarias, y por otra parte se alimenta con vegetales frescos. Y una vez creciditos, se convierten en barrita energética. Y vimos que de los diferentes mercados interesantes, el de la alimentación para deportistas era donde mejor encajaba un producto con las propiedades que tienen los insectos. Entonces estuvimos trabajando y hemos desarrollado finalmente unas barritas energéticas enriquecidas que, además de otros nutrientes, pues contienen la harina de tenebrio molitor. Hemos sacado 3 variedades, 2 dulces y una salada. Cuidando las propiedades nutricionales. Destaca la proteína de insecto, pero también lo hemos enriquecido con vitaminas, con minerales, con creatina. Hemos utilizado solo alimentos naturales, ingredientes 100% naturales, fruta deshidratada, frutos secos, especias, verduras. Claro, estamos viendo esto y realmente vemos detrás toda una industria nueva que está por desarrollar y que va a obligar en un momento dado también a cambiar desde los grados de cocina a incluso pues, los cultivos. Efectivamente, pero como va a ser más sostenible, tenemos que abrir la mente, tenemos que lanzarnos a ello. Incluso en los cursos de cocina ya no te van a dar el bote de lentejas y las verduras. Hemos pasado ahora al arroz y el pescado crudo y luego pasaremos, espero que no al bichito en sí, sino que ya nos lo den un poquito machacado por lo menos para no verlo. Para no verle la cara. Correcto, porque si no, igual hay gente que le echa un poquito para atrás. Porque lo cierto que el sabor no es tan malo, ¿eh? Yo he probado los gusanos y los escarabajos tratados por una empresa y realmente saben a especias y realmente lo que nos da cosilla es ver el aspecto, pero lo que sí que es cierto es que el sabor no es malo y que los nutrientes ahí están, ¿no? Porque al final estamos hablando de proteína, en este caso a través de los insectos, pero también a través de fuentes vegetales cada vez más. Efectivamente, en los insectos
tenemos gran cantidad de proteína, pero como hemos visto en el vídeo también tienen fibra, también van a tener vitaminas, van a tener minerales, pero es que además en las algas o las frutas también vamos a tener antioxidantes y también vamos a beneficiarnos de esas propiedades que tiene el alimento. Entonces, sí. En un momento dado, claro, también lo que estamos haciendo es que esas algas, por ejemplo, se las comen los peces y sobreviven, quiero decir, ¿no? Y en un momento dado, pues los insectos se los comen otros insectos, otros animales. Es fuente de proteínas, al fin y al cabo. O sea que, bueno, tiene su base en un momento dado, pero claro, el prejuicio y el cliché es lo que tendríamos que cambiar en un momento dado. Es decir, es verdad, y además pensar también que los insectos se alimentan de residuos orgánicos, ¿no? De material que al final ellos luego transforman en proteínas de las que nosotros nos podemos aprovechar. Entonces es que es mucho mejor para el planeta con lo que estamos haciendo ahora. La clasificación de superalimentos se refiere a ciertos alimentos que proporcionan numerosos beneficios a la salud humana, ya que tiene alta densidad nutricional. Uno de ellos es la espirulina. Saludamos ya a Andrea Bordetas, Innovation Manager. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos oído hablar mucho de la espirulina. ¿En qué consiste? ¿Qué es este alimento? Bueno, la espirulina es una alga, bueno, realmente es una microalga, es una cianobacteria y, como tú bien dices, está considerado por la ONU un superalimento, ya que es una fuente muy buena de proteínas. Son proteínas similares a las de la carne, no son como las vegetales, son muy asimilables. Además, es una fuente muy buena de hierro, lo que nos viene muy bien pues, por temas de anemia. Ahora mismo hay mucho déficit en la población. Además, como os decía, lo de las proteínas también viene muy bien para el sector vegano, vegetariano o simplemente reducir ese consumo de carne que se quiere hacer ahora mismo en nuestra sociedad. Además, es rica en vitamina B12, tiene muchísimas capacidades. Bueno, se ha visto que es muy buena para el cansancio, el estrés, la mitigación de la fatiga, ayudar al sueño. Y ahora, como vamos todos, pues como vamos, está muy bien y simplemente es tomar 2-3 gramos al día de espirulina fresca. El problema viene un poco ahora mismo encontrarla en el mercado, pero bueno, intentamos facilitar que pueda llegar a toda la población. Andrea, esta espirulina, muy buenas tardes. Estamos viendo en estas imágenes que se puede tomar en diferentes formatos, ¿no? Porque tenemos esa maceta verde, pero también vemos como una especie de palitos de cereales. ¿Cómo se puede comer? Pues la tenemos fresca, que lo que tienes es, bueno, allí tienes los nutrientes 100% y todo muy disponible. Entonces, con 2-3 gramos de la fresca al día lo tienes todo cubierto. Es más difícil de conseguir y de tomar, pero de cara a facilitar el consumo de espirulina, nosotros en nuestro caso la hemos investigado deshidratada, siempre por debajo de 40 grados, lo que no implica que se desnaturalicen sus propiedades. Y por otro lado la tenemos liofilizada, que es una técnica que lo que hace es pasar el agua de sólido a vapor sin pasar por líquido y es menos agresiva y no necesita temperatura, por lo que se mantienen todas las propiedades. Esto, Andrea, en cuanto a la espirulina, pero es que no queremos terminar contigo sin hablar de la braceína. ¿Qué es? Bueno, pues dentro del grupo Ataraxial tenemos una empresa que es Lepro Bioscience, que es experta en fermentación de precisión. Entonces, lo que se ha desarrollado es la braceína. La braceína es una proteína que es originaria de una fruta que es 1600 veces más dulce que el azúcar. Entonces, lo que estamos tratando es de extraerla a través de fermentación de precisión, que es una tecnología muy novedosa, ya que, claro, extraerla del fruto no es rentable. Entonces, con esto conseguimos sustituir, con muy poca, sustituimos el azúcar, ya que es 1600 veces más dulce. Además, es proteína, que no es hidrato de carbono, no tiene picos glucémicos, no tiene sabores como los edulcorantes que tienen otros sabores no tiene contradicciones ni sabores de retrogusto que nos dan otros edulcorantes, ni las contradicciones que se está viendo que tienen. Sería como extraerla natural, pero a través de una fermentación. Es una levadura que la convertimos en proteína. Andrea, pues muchísimas gracias por habernos aportado todos estos datos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues estamos viendo también que se están buscando alternativas al azúcar, que parece que era uno de los grandes problemas, sobre todo hace unos años. El tema de los endulzantes, los edulcorantes, parece que no se daba con el correcto. Efectivamente, en consulta veo mucho que la gente tiene el paladar muy mal educado a ese umbral de dulzor, lo tiene muy por encima de donde debería estar. Entonces en Mary Real Fit intentamos reeducar ese paladar para disminuir ese umbral de dulzor, pero vamos, me ha encantado esta opción, siendo que se trata de proteína,
vamos a quizá darle una oportunidad en el futuro. Bueno, pues nos vamos a quedar con todos estos datos, con la espirulina, con los insectos, con la braceína y otro día seguimos hablando. Muchísimas gracias. A vosotras. Por habernos acompañado. Hablamos en un ratito, Isabel. Pero que no nos quiten la tortilla de patata. Ah, no, eso lo dejamos. Esto, pero las croquetas, no me imagino ver el partido de España comiendo con escarabajos, o no. con escarabajos. No, eso lo dejamos.